En este módulo introductorio se discutirá la importancia de la química de los alimentos y temas relacionados como las causas y tipos de deterioro, así como las formas de prevención del deterioro de los mismos. Para introducirnos en el tema relacionado a la química de los alimentos, es importante que comencemos hablando de ciertos aspectos que tienen relación con el mismo, aspectos diversos como veremos ahora en el contenido programático. Estaremos hablando qué es la química de los alimentos, cuál es ese enfoque, cuáles son los aportes de la química a la industria alimentaria, qué entendemos por un atributo de calidad, cuáles son esos principales cambios químicos en los alimentos y cuáles son los desafíos de la química de los alimentos en la actualidad. La química de los alimentos pertenece a la ciencia de los alimentos y también es una rama de la química aplicada. Estudia la composición química, la estructura, las propiedades físico-químicas, valores nutricionales, color, sabor, aroma y parámetros de seguridad de los alimentos a partir de la sustancia química. Forma una disciplina que sienta una base teórica para mejorar la calidad de los alimentos, desarrollar nuevos productos, ajustar científicamente la estructura dietética e innovar tecnologías alimentarias relacionadas con el procesamiento, el almacenamiento, transporte, envasado de alimentos, control de calidad, entre otros aspectos. Los especialistas en química de alimentos se preocupan principalmente por aquellos cambios que ocurren en la poscosecha de productos vegetales, en los productos animales luego del sacrificio, por las condiciones adecuadas para mantener la frescura de productos hortícolas durante el almacenamiento y el transporte, pero también el entorno indeseable para mantener la vida, por ejemplo, el empleo de calor, congelación, concentración, deshidratación, entre otros, para investigar cambios en estas condiciones y evaluar su consiguiente impacto en la calidad e inocuidad de los alimentos. También se enfocan en estudiar las propiedades de alimentos que sufren transformaciones, como por ejemplo las harinas y los jugos. En otras palabras, el campo que abarca la química de los alimentos es muy amplio. Es la química de la formulación, del procesamiento de alimentos y también del almacenamiento de los mismos. Se puede hablar de 4 aspectos importantes donde tiene participación la química de alimentos. Primero, la determinación de la propiedad incluida la composición química, su valor nutricional, los ingredientes funcionales y los problemas relacionados a la seguridad y la calidad. En un segundo enfoque, habla sobre los cambios químicos y bioquímicos, su cinética de reacción durante el procesamiento de alimentos y el almacenamiento. Un tercer factor sería aquellos que tienen aspectos relacionados a la calidad y seguridad de los alimentos en los cambios mencionados. Y por último, la aplicación de los resultados de esa investigación al procesamiento y almacenamiento de los alimentos. La teoría básica y los resultados de la investigación aplicada de la química de alimentos forman los principios fundamentales en el rápido crecimiento de la industria alimentaria, donde se dilucidaron muchas reacciones importantes, incluida la reacción de Maillard, la reacción de caramelización, la oxidación de lípidos, el pardeamiento enzimático, la gelatinización y envejecimiento del almidón, la hidrólisis de polisacáridos, de proteínas, desnaturalización de las mismas, degradación de pigmentos, variación de vitaminas, reacciones catalíticas de metales, reacciones enzimáticas, deterioro de los lípidos y reacciones posteriores a las cosechas, todas las cuales juegan un papel vital para las tecnologías modernas de procesamiento y almacenamiento de alimentos. Como ejemplo de lo mencionado anteriormente, aquí podemos ver que el aporte de la química de los alimentos ha podido permitirnos conocer cuáles son aquellos compuestos que le aportan, por ejemplo, el sabor picante al ají, los aromas particulares de productos como por ejemplo el café, el color de las remolachas, los compuestos polifenoles que están presentes en el té, etcétera, y muchas otras sustancias nutrientes o no nutritivas que están presentes en los alimentos que consumimos a diario. Cuando se habla de la calidad de un alimento, hay que relacionarlo a sus atributos, como por ejemplo la textura, el sabor, el color, su valor nutritivo y la inocuidad. Cualquier alteración en estos atributos permite reconocer que han ocurrido reacciones químicas.
El estudio de estos atributos que definen la calidad de los alimentos, así como las posibles reacciones químicas y bioquímicas que dependen de la composición del alimento, nos permite optimizar la calidad del mismo. Desde las materias primas, el almacenamiento, el transporte y el procesamiento hasta la venta de un producto, cada proceso implica una serie de cambios químicos. Estos cambios generalmente están asociados a cambios enzimáticos durante la maduración fisiológica y el envejecimiento, variaciones en el contenido de humedad y su actividad de agua, reacciones químicas por la mezcla de diversas materias primas o tejidos, procesos de deterioro en los lípidos, en las proteínas, en los carbohidratos, reacciones oxidativas ocasionadas por el oxígeno o por la luz, y no menos importante, la migración de componentes de los materiales envasados a los alimentos. Muchas reacciones químicas pueden ocasionar el deterioro de la calidad del alimento o de su inocuidad, y esto se va a ver reflejado en los cambios en los atributos. Sin embargo, el consumidor puede detectar algunos cambios, pero otros, como la pérdida del valor nutricional o la inocuidad, no son fácilmente identificables. Un ejemplo de deterioro típico es el endurecimiento del pan. Cuando compramos el pan recién salido de la tienda, tiene un aroma típico, está recién horneado, su corteza es crujiente y la miga es elástica. Al paso del tiempo, tiende a perder su textura, se pierden los aromas y el poder crujiente porque absorbe la humedad, la corteza se deforma, la miga se endurece por la retrogradación del almidón. Es decir, han ocurrido cambios físicos y químicos que ocasionan el deterioro de este producto. Otro cambio lo apreciamos en las carnes, una vez que ha ocurrido el sacrificio del animal. Recién sacrificado, esa carne es blanda y extensible porque retiene agua, pero una vez que empieza a ocurrir la rigidez cadavérica, lo que llamamos el rigor mortis, la carne se contrae y se vuelve rígida y dura. Al cabo del tiempo vuelve a ablandarse porque hay reacciones enzimáticas que condicionan, ¿verdad?, los cambios en las fibras musculares y mejora su capacidad de retención de agua, en lo que conocemos como la maduración de la carne, en el momento que se procede a la venta del mismo. El oscurecimiento de los alimentos también es atribuible a reacciones químicas. En algunos casos son deseables y en otros casos son indeseables, como veremos en el tema correspondiente. En la lámina que observamos, vemos el pardeamiento enzimático en el caso de una fruta. En el momento que ocurre un corte o alguna perforación por un cuchillo, vemos cómo inmediatamente ocurre una reacción de oscurecimiento, promovido por el sistema enzimático de ese vegetal. Eso es un deterioro para nosotros como consumidores, estamos en presencia de una fruta así y la rechazamos. En el caso de la derecha vemos las reacciones de tipo no enzimático en los alimentos. Son reacciones más bien que se promueven. Yo quiero que eso suceda, ¿verdad? Cuando estoy tostando el café, cuando estoy haciendo una cerveza, cuando estoy horneando un pan o una torta, es preciso que se den esas reacciones de coloración para que me indiquen a mí que el producto está listo para su consumo. En este ejemplo vemos el efecto de la naturalización proteica en el caso de dos productos alimenticios, un huevo y la leche. En el caso del huevo, estoy sometiendo esa proteína a un calor intenso, que en este caso es una fritura. Esa proteína o su conformación nativa, que está en una forma tridimensional, se abre, se desdobla, y yo ya no puedo regresar a la configuración original. Prácticamente pierdo su configuración. Pero en ese momento se hace más digerible para mí, en ese caso la albúmina del huevo. En el caso de la leche tibia, esa proteína nativa que está en su configuración tridimensional, al ser calentada levemente, se abre, se rompe, se abre esa estructura, pero como el calor es leve, yo puedo regresar a esa estructura una vez que se enfríe la leche. Si yo sobrecaliento esa leche, que a veces nos pasa, que se hierve y se quema, entonces yo destruyo esa proteína, por lo tanto pierdo su valor nutricional. Cuando se habla de cambios químicos, no nos estamos refiriendo a un solo compuesto. Aquí en esta lámina podemos apreciar que hay una interacción de los mayores componentes del alimento, como serían los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Todos ellos participan en la producción de sustancias, como por ejemplo peróxidos, sustancias, olores y sabores extraños, colores. Muchos de ellos, a veces los cambios que le ocasionamos al alimento, por ejemplo, como el ejemplo anterior en la clara de huevo, inducen una mejora en el valor nutricional, pero vemos entonces como, hablemos del alimento como un sistema donde interactúan
con los grandes componentes, así como las vitaminas y los minerales, para ocasionar esas respuestas, por así decirlo, cambios en los atributos, cambios en su inocuidad, que son los que definen nuestros productos alimenticios. La química de alimentos también se enfrenta a los desafíos de los tiempos modernos. Vemos, por ejemplo, en el sector de productos hortícolas, que hay un incremento en variedades de distintos colores y tipos, que sean estacionales. En el caso de las proteínas, se está insistiendo en reemplazar proteínas de carnes rojas por otras fuentes de productos marinos o de origen vegetal. En los lácteos se ha insistido mucho en el incremento de productos fermentados. En los granos, emplear aquellos granos que son enteros, que tienen más fibra, por ejemplo. Un desafío importante para la química de los alimentos es el desarrollo de nuevos productos y nuevos ingredientes. La población demográficamente cambiante y el aumento dramático de las enfermedades del estilo de vida requieren más que nunca la identificación y cuantificación de compuestos bioactivos. La autenticidad de los alimentos generalmente está relacionada con aspectos como su origen geográfico, el tipo de producción agrícola, las especies y tipos de materias primas o ciertas cualidades del proceso como la sostenibilidad o la huella ecológica. Un parámetro importante de calidad son sus atributos de olor y sabor. Existen entonces desafíos para la ciencia sensorial como disciplina de la química de los alimentos. Con este conocimiento será posible seleccionar mejor los cultivares o procesos para mejorar la calidad del aroma. Además, la aceptación de algunos alimentos por parte de los consumidores sigue siendo baja, por lo tanto su formulación debe mejorarse. También es importante trabajar en los aspectos de alimentos seguros, porque además de la descomposición microbiológica y las infecciones transmitidas por los alimentos, los contaminantes ponen en peligro la seguridad de todos los eslabones de la cadena alimentaria. Les coloco esta serie de referencias bibliográficas que les pueden servir de aporte si quieren profundizar más en el tema que hemos estado conversando. La química de los alimentos está directamente relacionada con todas las transformaciones que sufren los alimentos a lo largo de las manipulaciones a las que están sujetos. En las secciones a continuación estaremos conversando de la química de compuestos como el agua, las macromoléculas y así como distintas reacciones donde estos participan.